¿Cómo era Checo antes de llegar a Red Bull? Sergio Checo Pérez ha demostrado su valía dentro del equipo, y la respuesta del dueño de la escudería no ha hecho más que reafirmar su desempeño. «Bravo, bravo, bravo Checo, y gracias por tus palabras», exclamó con orgullo el propietario de Force India, ahora Aston Martin. Hoy en día, muchos consideran que los hechos le dan la razón a Pérez, mientras que aquellos que lo criticaban han guardado silencio. Su desempeño ha sido comparado con el de sus predecesores, y el rendimiento de Lawson se ha catalogado como el peor desde 2016, cuando Max Verstappen subió al equipo principal. Esto ha dejado a Red Bull en una posición comprometida, reforzando la opinión del exingeniero de Fórmula 1 y analista español Toni Cuquerella, quien ha descrito a la escudería como una fábrica de quemar pilotos. Las mediocres actuaciones de Lawson han puesto en evidencia no solo la toxicidad interna del equipo, sino también su falta de evolución técnica tras la partida de Adrian Newey. Además, se ha resaltado el liderazgo errático y mezquino de la dupla Horner-Mark, quienes parecen no tener reparos en terminar con las carreras de sus propios pilotos. La situación ha llegado a tal punto que incluso Liam Lawson ha quedado en ridículo dentro de la ecuación. Como dice el dicho, el pez por su boca muere, y mientras algunos especulan sobre un posible regreso de Checo a Red Bull o si Yuki Tsunoda le quitará el asiento a Lawson, la realidad es que esto ya está sucediendo. En este análisis, revisaremos los hechos y las estadísticas sobre el declive de Lawson, así como las posibles opciones para Red Bull y Checo Pérez. El contexto de la llegada de Checo a Red Bull. La llegada de Checo Pérez a Red Bull se produjo en un momento crítico, tanto para él como para la escudería. Red Bull había agotado su cantera de pilotos de la academia, compuesta por Toro Rosso y Alfa Tauri. Los cambios abruptos de alineación a mitad de temporada ya se habían convertido en una constante, movidos por los caprichos de Helmut Marko, quien decidía quién ascendía y quién quedaba fuera. Ejemplo de esto fue la abrupta salida de Daniil Kvyat en favor de Verstappen, tras solo 4 carreras y un podio del ruso. Posteriormente, desgastaron a Daniel Ricciardo, quien cayó del tercer puesto en 2016 al sexto en 2018, año de su salida. Su reemplazo, Pierre Gasly, duró apenas 12 carreras en 2019 antes de ser sustituido por Alexander Albon, quien también fue descartado tras una temporada y media. Ante la falta de opciones internas convincentes, Horner recurrió a un fichaje externo, rompiendo la tradición de Red Bull de nutrirse exclusivamente de su academia desde 2014. Esto generó incomodidad en Marko, ya que significaba que su sistema de desarrollo había fracasado. Checo llegó en 2021 con 10 temporadas de experiencia y un historial de extraer el máximo rendimiento de coches de media tabla, consiguiendo logros en cada equipo por el que pasó. Su actitud colaborativa desarmó los argumentos negativos de Marko, y en su primera carrera con Red Bull en Bahrein, pese a un problema técnico en la vuelta de formación, remontó desde el pitlane hasta la 5ª posición. En su segunda carrera, en Emilia-Romagna, calificó segundo, pero tras un error y una penalización, terminó fuera del podio. A pesar de ello, su trayectoria hablaba por sí misma con 193 grandes premios a sus espaldas, comparado con las apenas 11 carreras de Lawson en ese momento. La situación de Liam Lawson. Lawson llegó a Alfa Tauri en 2023 para sustituir temporalmente a Daniel Ricciardo tras una lesión. Sus desempeños, aunque ligeramente mejores que los del australiano, le dieron la oportunidad de ser considerado como piloto titular en 2024. Sin embargo, su enfoque agresivo y su constante intento por demostrar su valía lo llevaron a realizar maniobras cuestionables en pista. En el Gran Premio de México, tuvo un contacto con Checo Pérez que afectó gravemente el rendimiento del mexicano, sin recibir penalización. Su agresividad no se limitó a Pérez. En Qatar, tuvo incidentes con varios pilotos, incluyendo a Fernando Alonso, quien expresó su molestia tras la carrera. Este patrón de conducta levantó sospechas de que Lawson estaba recibiendo apoyo interno, con Marko como principal sospechoso. No es un secreto que Marko deseaba la salida de Pérez desde 2022, ya que la presencia del mexicano representaba un fracaso para su academia de talentos. Red Bull, que desde 2013 se nutría exclusivamente de su propio programa de desarrollo, se vio obligado a contratar a un piloto externo debido a la falta de candidatos aptos. La crisis interna de Red Bull. La academia de Red Bull ha sido responsable de la formación de campeones como Sebastian Vettel y Max Verstappen,
pero también ha producido una larga lista de pilotos descartados. Entre ellos están Ricciardo, Gasly, Albon, Kvyat y Carlos Sainz, quien tuvo que buscar oportunidades fuera del equipo. Los pilotos más recientes, como Tsunoda, Auger y Lawson, siguen en proceso de consolidación. La llegada de Checo expuso la debilidad del sistema de desarrollo de Red Bull, que había sido sobreexplotado por Marco. Su estrategia de ascender pilotos sin la preparación adecuada generó una presión insostenible, resultando en una constante rotación de pilotos que no podían igualar el rendimiento de Verstappen. Este ciclo de descartes fue interrumpido con la llegada de Pérez, quien aportó experiencia y estabilidad al equipo. No es coincidencia que, con su llegada, Verstappen lograra su primer campeonato en 2021. Esto dejó en evidencia la insuficiencia de la academia para producir talento competitivo, debilitando la posición de Marco. Ante esta realidad, el futuro de la escudería incubadora de Red Bull, Racing Bulls, anteriormente Alfa Tauri, se tambalea debido a problemas financieros y la falta de patrocinadores. Su continuidad parece depender más de su papel como cantera de talentos que de su rendimiento en la pista, de modo que el puesto de Marco en Red Bull también podría verse comprometido al no contar con un respaldo tangible, ya que se supone que su permanencia en la organización debe servir, precisamente, para preparar adecuadamente a los futuros pilotos del equipo. Marco no podía permitir que Checo continuara exponiéndolo, por lo que le envió la oportunidad de, supuestamente, poner en evidencia a Sergio mediante su misil teledirigido llamado Liam. Checo nunca tuvo un camino de rosas. Muchos interpretaron sus quejas sobre los autos como meras excusas para justificar lo que consideraban un rendimiento deficiente, especialmente porque contaba con un monoplaza ganador de campeonatos. Nadie le dio crédito cuando argumentó que el auto estaba diseñado en función del estilo de conducción de Max, algo que, incluso hoy en día, Lawson reconoce con resignación. También se podría justificar parcialmente que está sufriendo la debacle técnica en Red Bull tras la salida no solo de Newey, sino de numerosas figuras clave tanto en la fábrica como en la pista. Asimismo, podría argumentarse que Liam no es un piloto desarrollador como lo fue Checo, quien comprendía el lenguaje de los ingenieros y sabía cómo solicitar ajustes en configuración y puesta a punto del monoplaza, lo que podría colocar al neozelandés en una clara desventaja si se busca comparar sus debuts. No olvidemos que Checo llegó a Red Bull 4 años después de la llegada de Max, encontrándose con un monoplaza diseñado en torno a Verstappen y con toda una infraestructura técnica y logística centrada en el neerlandés, lo que hace que la comparación entre ambos no sea del todo justa. El expiloto y analista Diego Mejía ya lo advertía. Siempre que me preguntaban qué tan mal trabajo estaba haciendo Checo, yo decía, la única manera de saberlo es que pongan a alguien más en ese coche. Y ahora que lo han hecho, estamos viendo los resultados. Probablemente, Liam ya ha comprendido que lo que consideraba un mito sobre los estilos de conducción es una realidad, y su reality check sobre no haber tenido la habilidad suficiente para domar un RB ha llegado. Ahora lo vemos en el paddock, con una actitud menos altiva y burlona en comparación con la temporada anterior. Analicemos las dos primeras carreras de ambos pilotos, ya que eso es lo único que hemos podido observar de Lawson en Red Bull tras su discreto desempeño. En su debut en el Gran Premio de Australia, clasificó en la 18ª posición, pero el equipo aprovechó su posición para realizar cambios en la configuración del auto, lo que lo llevó a salir desde el pit lane. Su debut en carrera duró 47 vueltas antes de abandonar tras estrellar su RB21. En contraste, en su debut con Red Bull en el Gran Premio de Bahrein, Checo, a pesar de clasificarse primero, logró reponerse de un fallo mecánico durante la vuelta de formación y partiendo también desde el pit lane, escaló 15 posiciones hasta finalizar quinto. En su segunda carrera, en el Gran Premio de China, Lawson clasificó 19º para la carrera sprint, intentando una remontada que lo dejó en la 14ª plaza, lejos de los puntos. El domingo, en la carrera principal, nuevamente partió desde el pit lane tras ser eliminado en la Q1, terminando la 15ª posición y ascendiendo una plaza más por descalificaciones ajenas, sin sumar puntos. Por su parte, Checo en su segunda carrera, en Emilia-Romagna, clasificó segundo, pero una pista mojada y la proximidad de Max hicieron que cediera posición para permitirle disputar la punta con Hamilton. A pesar de mantenerse cuarto gran parte de la carrera, un error lo llevó a terminar fuera de los puntos, aunque demostrando un gran potencial. Si comparamos los antecedentes de ambos pilotos, observamos que Liam Lawson corrió 11 carreras antes de su ascenso,
logrando como mejores resultados 3 novenas posiciones y sumando 6 puntos. En contraste, Sergio Pérez disputó 193 carreras en 10 años antes de unirse a Red Bull, acumulando 706 puntos, 10 podios y una victoria en Sakir, la cual le aseguró su contrato con el equipo. La diferencia de experiencia y resultados es abrumadora. Durante 4 años en Red Bull, a pesar de la presión interna y externa, Pérez sumó 932 puntos, entrando a la zona de puntos en 70 de las 80 carreras disputadas y consiguiendo 29 podios y 5 victorias. Su progresión en el campeonato fue evidente, logrando el subcampeonato en 2023, un hito que ni siquiera Ricciardo alcanzó. En comparación, Albon sumó 175 puntos en temporada y media, con 2 terceros lugares como mejores resultados, mientras que Gasly entró los puntos en 9 de 12 carreras, alcanzando un cuarto puesto como su mejor clasificación. Si comparamos a Lawson con su excompañero en Alfa Tauri, Yuki Tsunoda, los números tampoco le favorecen. En 11 carreras juntos, el japonés lo superó 10-1 en clasificación y 4-3 en carrera. Esto lo coloca como el piloto con el peor inicio en la historia de Red Bull y uno de los peores en la Fórmula 1, comparable solo con Nikita Mazepin. La Academia de Marco se ha quedado sin talento que pueda reemplazar a Pérez o Verstappen, y la toxicidad dentro del equipo es evidente. Nadie quiere ocupar un asiento que se ha convertido en una trampa para los pilotos. Con la salida de Newey y la inestabilidad dentro del equipo, Red Bull podría estar tambaleándose, y solo queda esperar para ver cómo explota una estructura que pudo ser más grande si no hubiera quemado a sus activos más valiosos. Marco tiene suficiente pólvora, pero Lawson no logró ser ni una chispa. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Déjame en los comentarios tu opinión sobre esta situación. Nos vemos en el próximo vídeo.